Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo de Política con Carreño. Hoy, jueves 4 de mayo, el tiempo pasa rápido, ¿no? Y vayamos de inmediato a los temas de hoy. Hablaremos de los comunistas. Hablaremos de Vallejo en la ONU y su discurso, ¿no? Ella habló en la ONU. Y los otros en Chile. Ya veremos quiénes son los otros. ¿Por cuál partimos? Partamos por Vallejo en la ONU. Como se sabe, Camila Vallejo fue invitada para hablar, ¿verdad?, sobre libertad de expresión. En conferencia de prensa, en conferencia global, conferencia de prensa, en conferencia global, ¿verdad?, de UNESCO, allá en las Naciones Unidas, Nueva York. Entonces, claro, ella fue convidada para hablar sobre este tema, sobre libertad de expresión en esta conferencia global. Y fue también, ¿verdad? Ella fue para testimoniar lo que está pasando en Chile, ¿verdad? Mostró un video, agradeció también el hecho de que la nominación de UNESCO para que Chile sea sede del Día de la Libertad de Prensa 2024. Presentó este video de un Chile diverso. No mostró, claro, Santiago, por ejemplo, el centro. Mostró lo que era conveniente mostrar para aquellas personas allá en la ONU. El video que interesaba mostrar. El Chile real, o que también es real, ese no estaba por ninguna parte. Pero en fin, ella fue convidada entonces para hablar sobre esto. Es curioso. ¿Por qué me llama la atención? Porque se ha informado solamente que lo que acabo de decirles, que fue para hablar sobre este tema. Pero es curioso que un comunista, que una comunista hable de libertad de expresión. Es como una paradoja. Sobre todo ella, que su único afán es que de una vez por todas salga la famosa ley de control de medios. Una ley, ¿verdad?, que supuestamente va a regular los medios para favorecer, sin duda, a nosotros. Para que no haya una prensa que hable noticias falsas, rumores, fake news. Recuerden que ellos culparon la derrota del 4 de septiembre en gran parte a las noticias falsas, ¿no? Entonces, claro, ese es un afán. Ya estuve en Europa con el mismo propósito. En Chile ha trabajado bastante sobre eso. Y es un cuento que va caminando. Y ahora, claro, en las Naciones Unidas. Es curioso porque si uno piensa bien, las Naciones Unidas rara vez se oye hablar en el país de la ONU.
Yo recuerdo 15, 20 años, 12 años, no sé, la ONU aparecía cuando el presidente de la República iba a dar su conferencia allá, la típica. Y luego nadie más escuchaba hablar de la ONU, pero el último tiempo, en los últimos años, la ONU es como tema casi diario aquí en Chile. Y no deja de ser curioso que así sea, sobre todo a través de estos organismos, ¿no? Y claro, es normal que así sea porque para la ONU, Chile es como una especie de laboratorio donde, donde van a ensayar, ¿verdad?, su estrategia global, la Agenda 2030. Sin duda, esa es la razón del interés. Chile acaba de comprometerse, ¿no es cierto?, la semana pasada de nuevo con la ONU y con la Agenda 2030, que de verdad ve toda esta cosa del medio ambiente, de la cosa climática, el cambio climático, y todo lo está viendo acá, con todas las variables que eso implica, ¿no? Y Camila Vallejo habló de que Chile no era el fin del mundo. No sé si ustedes recuerdan o tuvieron oportunidad de escuchar el discurso, ¿no? Chile no es el fin del mundo. Siempre fue el fin del mundo. Para Camila Vallejo es el comienzo. Claro, es el comienzo. Entonces la pregunta es, ¿pero va a ser el comienzo de qué? De esto, pues. De esto. De esta dependencia de la ONU. ¿Del comienzo de qué? De la política esta global del desarrollo sustentable. El comienzo de un experimento global. Seguro. El comienzo, y esto es lo grave, amigos, el comienzo de una constitución monista del mundo. Una constitución monista del mundo. ¿Sabe lo que significa una constitución monista del mundo? El monismo sostiene que el derecho internacional y el derecho nacional integran un mismo ordenamiento jurídico. Vean ustedes para dónde va la micro. Esta micro. El derecho internacional y el derecho nacional integran un mismo ordenamiento jurídico en la forma de una pirámide, la pirámide de Kelsen, ¿no? ¿Y qué significa esta pirámide de Kelsen? Significa que el primero, el derecho internacional, es supremo en relación con el segundo, con el derecho nacional, pues se encuentra en la punta de la pirámide. ¿Y qué significa todo esto? Que no es ninguna metáfora. Significa, amigos, que en realidad nos regiríamos por este derecho internacional y no por el derecho nacional. ¿Ustedes creen que esto es chacota? Ese es el monismo y hacia eso apunta estas excelentes relaciones entre la ONU, entre Chile y la ONU. Y esta dependencia del país a la ONU, a esta política internacional que va a interferir en nuestro derecho nacional. ¿Qué me dicen ustedes? Eso es, pues. Eso es. Entonces no se habla mucho de esto en la televisión, en los canales tradicionales, no sé, tampoco en la prensa.
pero es necesario decirlo. Y voy a leer parte del mensaje de Camila Vallejo, la vocera, ¿no? Ya está apareciendo vocera de la ONU, más que vocera de la moneda, ¿no? Dice que todo esto es muy relevante, especialmente en los tiempos que vivimos, la lucha contra la desinformación, ¿verdad? Está hablando del Día de la Libertad de Prensa, ¿no? Es muy relevante, dice, especialmente ahora que se vive la lucha contra la desinformación y los discursos de odio. O sea, no sé dónde, por lo menos en Chile, no hay discursos de odio, a no ser que los discursos que ellos mismos plantean y pronuncian casi que a diario, ¿no? Si no ellos, sus correligionarios. Entonces, pero que yo sepa, en mis columnas no hay discurso de odio y tampoco observo en columnas de colegas, ni tampoco en mis columnas escritas para la prensa europea, no veo, o la prensa uruguaya, perdón, no veo que haya discurso de odio, ni tampoco de discurso de desinformación. Entonces, no sé cuál lucha, a no ser que haya otros países, claro, pero en Chile no. Y luego dice, ante las nuevas amenazas para nuestra democracia. Eso ya es como, no sé si llamarlo chiste, una burla, ¿no? Ante las nuevas amenazas. ¿Cuáles amenazas a la democracia? Si la única amenaza a la democracia ha partido de ustedes. Cuando quisieron imponernos una constitución que era el fin de la República de Chile, que era el fin de su institucionalidad, el fin de la democracia. Pero claro, ella no fue a hablar de eso, obviamente que no, sin duda. Entonces, ante esta amenaza a la democracia, es necesario, dice, cuestionarnos si las plataformas digitales en las que millones de personas interactúan están siendo espacios de información o desinformación. O sea, amigo que me escucha, usted que usa estas plataformas digitales, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y qué sé yo, Facebook, también corre peligro, porque tampoco tendrá la libertad para opinar, para expresar su punto de vista como lo hace hoy en estas plataformas digitales. Entonces, porque Camila Vallejo no sabe si eso son espacios de información o desinformación. Seguramente son espacios de desinformación cuando lo que la gente escribe y los columnistas escribimos no les agrada. O cuando denunciamos los escándalos de Iracy Hasler o los escándalos de Daniel Jadwe y otros, seguramente, claro, eso debe ser desinformación. Y evidentemente que también hablamos del otro lado. Ayer mismo, anteayer, en mi programa anterior, yo hablaba de Chile Vamos, ¿no? Que no sé para dónde va. Pero en fin. Entonces continúa la señora Vallejo. Si están siendo lugares para encontrarnos en nuestra diversidad o para dividirnos según algoritmos que unos pocos manejan y entienden. Entonces, para encontrarnos en nuestra diversidad, ¿cuál diversidad? Esta diversidad que ellos aplauden, esta diversidad, ¿verdad?, que quiere enseñar a los niños desde el kinder, desde la primera infancia, enseñar la afectividad y la sexualidad integral, esta diversidad que tiene grupos como las clitos, ¿verdad?, que ganan concursos por aprender a dibujar un clítoris, o esta diversidad
que promueve que se metan la bandera chilena por el trasero. ¿Esa diversidad? ¿Qué diversidad? ¿De qué diversidad estamos hablando? Entonces, nosotros respetamos todas las diversidades, todas las identidades de género, no sé cuántas son, más de 100, qué sé yo, no sé. Ese no es el punto. No sé. No sé de qué diversidad, de verdad. Entonces continúa ella, ¿no? Cuestionar si están permitiendo la inclusión, de nuevo la inclusión. Entonces usted tiene que hablar como todes, porque eso es inclusivo, claro. Entonces hable como todes, ahí está bien. O están reproduciendo el odio, vean ustedes. Qué peligroso todo este discurso de Camila Vallejo en la ONU. Reproduciendo el odio. Si el odio ellos lo han reproducido hasta el cansancio. O hay que recordar a Stingo, a Baza, a Loncón, ¿era? Sí, Loncón, Atria, Gutiérrez, Jadwe, Vallejo, Boric, Jackson. Hay que recordar a ellos mismos, pues, que se cansaron de reproducir el odio, el discurso, ¿verdad?, ofensivo, agresivo, y que continúan haciéndolo. Entonces, y la discriminación. Aquí nadie discrimina a nadie. Nadie. El que quiera ser trans, que sea trans. Si usted quiere ser lesbiana, sea lesbiana. Yo aprendí en Brasil, donde viví 20 años, un axioma. Cada uno cuida de su trasero, que yo cuido del mío. Así que a mí no me interesa cuál es su gusto sexual. Me importa un pepino. Pero no quiere imponer sus gustos a los otros. No creo que eso sea discriminar, decir que no le gusta esto, no le gusta lo otro. Simplemente es un punto de opinión. La gente tiene derecho a expresar su opinión respecto de todos los temas. O ellos o ustedes solamente pueden trabajar y expresar su opinión frente a todos los temas. No, pues. Entonces, discriminación de comunidades particulares, y va, insiste en lo mismo. O de grandes mayorías como las mujeres. Pero si nadie discrimina a las mujeres. ¿O por qué? Porque la paridad es el concepto más idiota que he escuchado en mi vida. Yo no soy a favor de la paridad, porque entiendo que en los cargos públicos y en los cargos privados también deben estar los mejores. Si los mejores son puros hombres, qué pena las mujeres, pero si los mejores son las mejores, puras mujeres, qué pena los hombres. No me venga con el cuento de la paridad para las elecciones, que esto, que lo otro. Gracias a esa paridad, las mujeres obtuvieron 11 concejales o candidatos, o qué sé yo, lo que eran en ese momento constituyentes, menos en la elección pasada. Gracias a esa paridad. O sea, la mujer necesita de muletas, de apoyo, muletas intelectuales. Ustedes le hacen un tremendo daño a la mujer con este asunto de la paridad. Así que, si usted cree que yo discrimino porque no me gusta la paridad, entonces discrimino la paridad. No estoy discriminando a las mujeres, en absoluto. ¿Cómo se le ocurre? O personas mayores u otras. Diversidad de género, ya dije ya. Usted tenga el género que quiera tener, a mí me importa un pepino. Y luego continúa, ¿no? Estos son momentos para reflexionar sobre los desafíos que imponen las nuevas formas de concentración medial. O sea, nosotros hoy tenemos una prensa libre, diversa. Existe prensa de derecha, donde permanentemente hay entrevistas a comunistas y columnas de opinión de comunistas. Tenemos gente de izquierda
en la televisión, en todos los canales prácticamente. Tenemos una prensa libre, tenemos diarios de izquierda, tenemos canales alternativos diversos, hablan de uno, están las redes sociales. Entonces yo no sé la señora Vallejo de qué habla, ¿verdad? En esta cosa de concentración medial. El Estado tiene televisión nacional, que es un fracaso rotundo, puro déficit. Ese es su canal y hace lo que quiere con él. No sé, de verdad, es una frescura la señora Vallejo ir a hablar todas estas tonteras, estas mentiras a la ONU, ¿no? Para reflexionar, continúa, sobre las nuevas formas de restricciones y violencias que sufren periodistas y comunicadores. Para reflexionar. Y luego camarógrafos y qué sé yo. Y todos los profesionales que acompañan a estos periodistas, ¿verdad? Cuando resulta que la misma señora Vallejo, ante preguntas que le resultan incómodas, se manda a cambiar. Y no hablemos del presidente Boric, que ha dejado hablando a periodistas y ha maltratado a periodistas bajando de su oficina para maltratar a periodistas. Entonces, no sé si ella en algún momento habló eso. No, yo creo que no. Yo creo que no habló ella de esta violencia. Entonces me imagino que estas son las nuevas formas, ¿verdad? Claro, de restricciones y violencias. Y ellos ponen las restricciones, ustedes ponen las restricciones. Les hacen preguntas así que les incomodan y se mandan a cambiar. Van vuelta a la espalda, responden mal, se mofan como el presidente Boris, que se ha mofado, y ustedes se han reído, se ha mofado de periodistas, en fin. ¿Para qué les recuerdo más? El gobierno del presidente Boris tiene la convicción de que debemos profundizar estos debates. La convicción. Profundizar estos debates. Aquí estamos profundizando el debate, pues. Y sin ninguna, yo no tengo esa convicción, no creo que tenga la convicción de quién soy yo, y tampoco el presidente, ¿qué convicción? Eso es algo particular. Tener una convicción no significa tener la verdad, pues, no, pues. ¿Cómo se le ocurre? Y en general es de que debemos conversar globalmente sobre cómo seguimos. Y en general de que debemos conversar globalmente sobre cómo seguimos. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Dónde estamos metidos? Estamos metidos en un camino que conduce al sometimiento a la Agenda 2030 manejada por la ONU. En esta estructura monista de gobierno global, donde el derecho internacional y el derecho nacional, ¿verdad?, responden a un mismo ordenamiento jurídico, pero el derecho internacional prima por sobre el nacional. Eso es. Entonces, que venga una vocera comunista, que ya parece vocera de la ONU y no de la moneda, a hablar sobre libertad de prensa, cuando los comunistas jamás han respetado la libertad de prensa. Yo le pediría a la señora Vallejo que lea 1984, que ella ya parece la versión femenina del Gran Hermano. Bueno, amigos, yo quería hablar un poquito sobre la participación de Camila Vallejo en la ONU. Pero vayamos a los otros temas que tengo acá. Algunos minutos le vamos a dedicar a las escuchas telefónicas que pudieron haberse extraviado. Estas escuchas telefónicas, ¿no?, entre Daniel Jadwe y León Marcelo Lefont, el ex dueño de Intelecom. Todo por este escándalo de las luminarias LED
en el municipio de Recoleta. A mí me parece ya escandaloso. Escandaloso. ¿Cómo el fiscal nacional? Me entiendo cómo puede, ¿no es cierto?, hablar de que estas conversaciones deben estar en algún lugar, se deben haber extraviado, ¿no? Ángel Valencia, el fiscal, ¿no? Esas fueron sus declaraciones. Porque claro, de repente un fiscal, una fiscal, ¿no es cierto?, se da cuenta que faltan estos diálogos, estas conversaciones, estas grabaciones entre Daniel Jadue y el señor que yo les mencionaba, León Marcelo Lefont. Y evidentemente son grabaciones comprometedoras, pues. Y el señor Jadue dice que bueno, que lo que la derecha está haciendo es empatar por el caso del otro personaje corrupto de Vitacura. ¿Cómo se llama? Yo olvidé el nombre ya. Claro, porque las municipalidades están en crisis, ¿no? Son, al parecer, centros de corrupción, lamentablemente. Centros de corrupción, no es solamente esa. Es esa Barnechea, ¿no? Vitacura, ahora algo por ahí está Las Condes. Pero este Jadue, Daniel, ¿no? Es el que sale hablando, queriendo empatar aquí. En la corrupción no se empata, la corrupción se persigue, Daniel Jadue. Entonces, estas grabaciones tienen que aparecer, pero según el fiscal Valencia, están extraviadas. ¿Cómo es eso que están extraviadas? Y según dicen, debieran estar en las oficinas de la PDI. ¿Pero cómo es eso? ¿No hay un fiscal que sigue esta causa? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y además él habla de que se está indagando, ¿verdad? Se está investigando esta obstrucción a la justicia. Esas son las palabras del indagando, obstrucción a la justicia. Palabras del fiscal nacional. ¿En qué quedamos? ¿Las grabaciones están extraviadas en algún lugar? ¿O hay un delito, por eso se está indagando? Porque si están extraviadas hay que buscar, po. Hay que buscar, no sé, en la casa del fiscal o de algún jefe de PDI, no sé, po. O debajo de la mesa, a lo mejor se cayeron las grabaciones, están por ahí, no sé. O porque están extraviadas o porque hay algo más. Y qué casualidad, señor, que justamente esas grabaciones que habla de las conversaciones de Jadue con este señor están extraviadas. O sea, esto, no sé si usted lo cree, pues amigo que me escucha, ¿no? Yo honestamente no lo creo. Aquí hay gato encerrado. No me vengan con el cuento de grabaciones extraviadas. Alguien se peló las grabaciones o las destruyó o qué sé yo y tal vez no aparezcan nunca más. Simple. Ese es el caso Jadue y luminarias LED, que ya sabemos, el señor Jadue también está metido con esta cosa de las farmacias, debiéndole a cada santo una vela. Yo tuve un programa también hablando de las denuncias, ¿no?, a la propia empresa de Daniel Jadue, en fin. Y vayamos los últimos minutos, ¿no?, va a hablar de doña Iracy Hasler para que no se sienta rechazada, discriminada, como dice su colega Camila Vallejo, ¿no?
accedió doña Iracy Hasler a entregar voluntariamente su celular institucional. ¿Qué me dicen ustedes? ¡Qué honestidad de la alcaldesa! ¡Qué transparencia! Pero las platas del municipio están súper bien cuidadas. Vamos a ver qué va a pasar con toda esta tanda del escándalo de ahora, del contrato que está firmado y la compañía, ¿verdad?, o la empresa que iba a vender, Sierra Bella, ahora va a exigir ante la ley que se cumpla ese contrato. Pero la alcaldesa habló de llegar a algún acuerdo con los posibles demandantes. Dos cosas. Cuando se le pidió el celular, cuando la PDI fue a pedir el celular, ella dijo que no tenía, que no había, solo su celular personal, pero no institucional. Después de unos días, una semana, 10 días, no sé cuánto, apareció con que sí, porque la PDI sí la denunció y todos la denunciaron, que había un celular y el de otro jefe de departamento, no sé. Entonces ella voluntariamente ahora hace entrega de su celular. Y además anuncia de que, bueno, se va a conversar para llegar a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? ¿Qué acuerdo? El contrato dice 8.200 millones de dólares. De pesos, perdón. 8.200. Por algo que valía 2.000 millones. O sea, 4 veces más el cuento. No sé a qué acuerdo, ¿no? Porque llegar a un acuerdo significa, por un lado, tener que pagar algo, porque no hay otro acuerdo posible, y por el otro lado, aceptar ese algo. Entonces, ¿de qué acuerdo? ¿Sabremos de qué acuerdo hablarán? Después de todo, son la plata pública, no la plata del municipio, la que está en juego, por causa de una alcaldesa irresponsable, que miente descaradamente. Todo el mundo la acusa. Hay un contrato que la acusa. La parte, ¿no es cierto?, demandante, ya no sabemos si la va a demandar o no, la parte demandante acusa de que ella sí es la responsable directa de todas las negociaciones. ¿De qué estamos hablando? Entonces, acusar a los tasadores, expulsar a sus asesores directos, toda una pura parafernalia, un puro circo todo eso, y nada más. Así que, bueno amigos, esta semana ha sido la semana de los comunistas, pues. Fuera de Chile y dentro de Chile. Hay muchos otros temas, pero a mí me parecía que esto era importante resaltar sobre todo, la presencia y el discurso de Camila Vallejo en las Naciones Unidas, en la ONU. Sí, eso me parecía muy relevante y decir las cosas, analizar parte de su discurso, que es de verdad muy peligroso para quienes ejercemos la libertad de prensa, para quienes escribimos, para quienes tenemos nuestros canales alternativos y para ustedes, amigos que me escuchan, que también serían absolutamente perseguidos. No tendrían ya nunca más esa libertad que hoy tienen de opinar en las distintas plataformas digitales. Bueno, amigo, gracias por su atención y con esto me despido hasta un nuevo programa. Usted sabe,
en Política con Carreño. Gracias. Chao.